Buenas tardes, mi nombre es Walter Alexander Rodríguez Zelaya, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, específicamente del Centro Universitario de Educación a Distancia CUEP. Actualmente curso la asignatura de taller de audio y video. En esta oportunidad yo les voy a hablar sobre los reguladores de voltaje o los reguladores de tensión. Estos pues son dispositivos que se utilizan mucho en la electrónica y hoy en día hay muchas personas que no comprenden o no saben exactamente cómo funciona este tipo de elementos. Hoy pues la idea del video es explicar un poco sobre cómo funciona el regulador de tensión. Un ejemplo típico que yo les voy a presentar es el modelo 7805. Lo podemos observar. Este tipo de regulador funciona con una tensión de entrada de 12 voltios y ya especifica que tendrá una salida de 5 voltios. La tensión de salida pues depende del regulador o depende también de la configuración del regulador. En el caso de este modelo 7805 lo vamos a alimentar con una tensión de 12 voltios de entrada y vamos a poder observar que en la tensión de salida pues será de 5 voltios. El voltaje de entrada por lo general es de 12 voltios y el voltaje de salida es de 5 voltios. Este elemento, el 7805, nos permite pasar mucha tensión. Esto es debido a la estructura, ¿verdad?, del regulador de voltaje. Aquí pues vamos a observar la conexión de los pines en este tipo de elemento. Si vemos, este es el modelo LM7805. Observamos ahí en la imagen que tiene 3 pines. Tiene un pin en la parte izquierda en el cual pues vamos a conectar el voltaje de entrada. En el terminal del centro vamos a conectar el neutro o tierra y en la terminal de la derecha vamos a conectar el voltaje de salida. Esta es la conexión correcta que debemos hacer con este regulador de voltaje. Por lo general tenemos un condensador pequeño en la apatía donde nosotros vamos a conectar el voltaje de entrada y tiene un condensador un poquito más grande en la salida. En este caso es al contrario, pero eso más que todo depende del tipo de regulador y básicamente pues esta es la estructura de este tipo de reguladores de voltaje. Este modelo 7805 es un regulador que tiene un voltaje fijo de salida de 5 voltios. A continuación voy a montar un circuito donde conectaremos varios modelos de reguladores de voltaje. Entonces vamos a observar cuál es el voltaje de salida de cada uno de ellos. Eso lo veremos al montar el circuito. Vamos. Voy entonces a iniciar a montar el circuito utilizando este protoboard, utilizando estos cables jumper y utilizando estos modelos diferentes. Entonces vamos a ver cómo funciona cada uno de estos reguladores de voltaje. Voy a alimentar entonces mi protoboard con un voltaje de 12 voltios. Entonces voy a medirlos utilizando el multímetro. Pongo la perilla en voltaje de corriente directa. Entonces voy a poner mis terminales a esta fuente de alimentación.
Ahí observamos entonces que tenemos 12 voltios. Los voy a conectar en el protoboard, el positivo, que en este caso es el color naranja, y el negativo, que es el color azul. Ya tengo alimentada entonces mi protoboard con 12 voltios. Voy a utilizar entonces el cable de color rojo, lo conecto en el positivo y lo voy a conectar a cualquier punto del protoboard. Voy a seleccionar un cable de color azul, lo voy a conectar del neutro específicamente al punto que está a la par de donde conecté el cable de color rojo. Y voy a tener un cable de color anaranjado que lo voy a ubicar a la par. Específicamente vemos que tenemos los tres a la par. Este de color rojo es el voltaje de entrada, el cual lo voy a conectar a la terminal izquierda del regulador de voltaje. Este es el neutro, lo voy a colocar a la terminal de en medio, y este de color anaranjado entonces será la salida de voltaje. Entonces voy a utilizar el modelo 7805. Entonces voy a proceder a conectarlo. Entonces con el multímetro voy a medir entonces cuál es el voltaje de salida que tengo con este modelo 7805. Color rojo con el anaranjado y el color negro de mi pinza tipo caimán al color blanco. Entonces aquí observamos que el voltaje de salida, como lo dice en su especificación de este tipo de regulador de voltaje, es de 5 voltios. Ahí podemos observar en la pantalla del multímetro Ahora bien, voy a probar otro modelo. Lo voy a quitar y en este caso pues voy a probar el 7808. Entonces vamos a ver cuál es el voltaje de salida de este regulador de voltaje. Ahí observamos que tiene un voltaje de salida de 8 voltios. Vamos a cambiar el modelo y vamos a utilizar el modelo 7809. Entonces vemos ahí en la pantalla del multímetro que nos marca un voltaje de salida de 9 voltios. Y por último vamos a probar el modelo que es el 7812. Observamos entonces que tiene un voltaje de salida de 11 voltios. Ahora bien, voy a conectar una luz LED, la cual pues al estar conectada vamos a ver que no va a haber cambios ni en el voltaje de entrada, que es de 12 voltios, ni tampoco en el voltaje de salida del regulador de voltaje. Voy a utilizar el modelo 7805. Entonces voy a proceder a conectarlo. Voy a desconectar mis pinzas caimán. Entonces lo voy a conectar en este punto. Voy a conectar la resistencia. Y voy a conectar entonces el neutro en este punto. Ya, vamos a ver. Ahí. Y aquí.
Entonces voy a conectar mi LED. Vamos a abrir un poco las patillas. Y entonces ahí vemos que la luz LED enciende, ¿verdad? Con un voltaje de entrada de 12 voltios. El neutro, pues le ponemos aquí, la resistencia que pusimos es de 100 ohmios. Entonces voy a medir el voltaje tanto de entrada como el voltaje de salida para que veamos que no sufre ningún cambio. Entonces voy a proceder a conectar y vemos que el voltaje de entrada sigue siendo aproximadamente 12 voltios. Y el voltaje de salida igualmente con la LED encendida, entonces sigue siendo de 5 voltios. Entonces aquí en el circuito pues pudimos observar cómo funciona un regulador de voltaje y sobre todo vemos que si conectamos en este caso la luz LED, entonces vemos que tanto el voltaje de entrada como el voltaje de salida no sufre ningún cambio. Se mantienen los valores de voltaje de entrada y salida del regulador de voltaje. Esta ha sido entonces la presentación de mi video. Espero pues que les sirva de mucho y nos vemos en un próximo video.